Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Somos la primera iglesia bautista de Coronel, comunidad de fe que ama al Señor y quiere servir al prójimo. Hoy nuestro servicio va a estar dirigido por los niños de la escuela dominical y sin más preámbulos, entonces le damos la participación a cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga. Los niños de la escuela dominical les quieren dar la bienvenida a este culto. Y recuerden, hashtag todos juntos en el culto. Cada mañana al despertar y por las noches descansar, agradezco tus bondades, mi vida, por todo que me permites disfrutar. Mañana despertar y por la noche descansar. Agradezco tus bondades, mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Agradecido estoy por tu bondad. Agradecido estoy por tu bondad. Hola queridos hermanos de la iglesia, creo que lo están pasando muy bien en tres casas de la cuarentena. En el día de hoy quiero orar. Dios, quiero que proteja a los hermanos de la iglesia, que proteja a nuestra querida iglesia, a nuestro país, a los trabajos de todos, que los proteja en sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. La oración de Joaquín Romero. Señor Jesús, por favor, cuida a toda la familia que no tiene casa también. Cuida a la mascota que están en la calle y tienen frío. Y también cuida a todas las personas que están contagiadas, por favor, Señor. También cuida a todos nuestros compañeros, cuida a todas las personas que están tratando de conseguir dinero para su familia y darles comida. Cuídanos en esta pandemia y por favor haz que por lo menos termine un poco más pronto para que volvamos a la iglesia dominical y podamos aprender más sobre ti, Señor. También si puedes cuidar a las personas contagiadas y a las personas como los policías que están igual pasando un mal momento. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Fin. Gracias. Buenos días, hermanos de la iglesia. Les invitamos a buscar todas sus Biblias. La lectura se encontrará en Salmo 100,
45. Salmo 145, versículo 1. Te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 3. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza no se puede comprender. Amén. Generación a generación celebrarás tus obras y anunciarás tus poderosos hechos. Versículo 5. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré tus obras maravillosas. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Yo proclamará la memoria de tu inmensa bondad y cantará tu justicia. Versículo 8. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Versículo 9. El Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Te alabarán, Señor, todas tus obras y te bendecirán tus servidores. Versículo 11. Que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien junto a su familia. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Pilar Burgo y soy una de las maestras de la escuela dominical. Y quería compartir con ustedes en breves palabras cómo es nuestro trabajo con los niños. Señalarle que en nuestra iglesia todos los domingos tenemos alrededor de una asistencia de 20 a 25 niños aproximadamente. Nuestras clases se dividen en 3 niveles. Tenemos los párvulos, cuyas edades están entre 1 año a 5 años de edad. Después tenemos los principiantes, cuyas edades están de 6 a 9 años. Y por último, la clase de intermedios o juveniles, cuyas edades están entre los 10 a 12 años. También en nuestra escuela dominical nos cooperan y ayudan 10 hermanas, ¿ya? Las cuales se dividen en las diferentes clases. Cada una de las clases constan con 3 maestras para trabajar con los niños. El Ministerio de Enseñanza es quien nos proporciona el material que se le enseña a nuestros niños de la escuela dominical. También comentarles que en este tiempo de pandemia hay 2 clases que se reúnen a través de la plataforma Zoom, que son la clase de intermedios, y a los niños durante la semana se les envía un devocional para que puedan ser compartidos con sus papás. También informarles que ustedes son todos bienvenidos a trabajar a la escuela dominical, y el que sienta en su corazón el deseo de poder bendecir a los niños a través de la enseñanza, sea bienvenido, ¿ya? También quería compartir con ustedes un pasaje de la Biblia para motivarlos e incentivarlos a que puedan trabajar junto a nosotros como escuela dominical. Y esta palabra se encuentra en Proverbio 22, capítulo 6.
que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Bueno, estas serían mis palabras y le agradezco por este tiempo y sigan disfrutando del culto que está a cargo de nuestra escuela dominical. Muchas gracias y bendiciones. Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda. Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo aquel que al Calvario vive. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Si tanto te amo, porque ahora le das la espalda. Llevo tu dolor, llevo sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará todo aquel que al Calvario vive. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó el tercer día. Él se levantó, la muerte venció. Nada detenerlo podía.
Siempre tienes el control. Veo al Rey de Gloria
glorificado para siempre. Hosana, hosana al que viene en el nombre del Señor. Amén. Sí, buenas tardes, queridos hermanos. Espero tengo su fe, esperanza aquí. Nos podemos ver aquí. Ahora nuestro pastor Juan Carlos está hablando del buen samaritano, pero para salir un poco del tema, espero que no estén pasándola tan mal, que Dios los bendiga, que tengan fe, ánimo y esperanza. Y ahora continúa el pastor Juan Carlos con la parábola del buen samaritano. Muchas gracias a los niños de la escuela dominical. La verdad es que nos sentimos muy emocionados, muy motivados, inspirados por el esfuerzo de cada uno. Gracias a los padres que participaron. Las oraciones sinceramente han llegado a nuestros corazones. Mis más sinceras felicitaciones a la tía Pilar, que está a cargo de la escuela dominical, y a cada uno de los que se involucró en este trabajo. Gracias por su confianza, y créanme que animan nuestros corazones a través de este ejercicio. Muchas gracias por esto, y mis felicitaciones una vez más y bendiciones a cada uno de los que participó, y seguramente a los que van a participar en otro momento también. Muchas gracias por ese tiempo. Y después de la presentación que Cristóbal hace para la prédica, no tengo más que esforzarme al máximo para poder ser de bendición también, con todo el peso emocional y de alegría que significa haber tenido a los chiquillos, a nuestros niños, anticipando este momento de reflexión. Continuamos entonces con nuestra reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Y gracias por quienes nos están acompañando. Reciban un afectuoso saludo a cada uno de ustedes. Esta parábola está inserta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del 25 al 37, y la semana pasada estuvimos hablando un poco de ella y explicando un poco su contexto. Solo para recordar algunas ideas, las palabras en juego en nuestra reflexión y en esta parábola también, y en el texto que estamos analizando, son vida eterna. La idea de este hombre religioso que pregunta qué hay que hacer para heredar la vida eterna, y la contrapregunta de Jesús sobre los mandamientos, qué leen, qué revisan en la Escritura. Y se coloca en el centro entonces un poco la comprensión de los mandamientos, cuáles son los más importantes. Jesús ubica en esta idea de los mandamientos al prójimo, no solo a Dios, que es una actitud muy típica en la gente religiosa, que está pensando siempre en contexto vertical de lo divino, de lo santo, de lo sagrado, y a veces invisibiliza al ser humano que está en el plano horizontal, y Jesús vincula estos elementos, todo en el contexto del amor. En ese sentido se hace necesario al menos recordar algunos elementos o dejar en mente algunas ideas sobre los mandamientos y cómo nos acercamos a estos. La semana pasada explicamos un poco algunas cosas y quiero solo reinstalar algunas ideas. Comprender o entender que los mandamientos expresan el deseo de un Dios que nos ama, y el deseo de Dios para un buen vivir relacional, así lo voy a decir, y la construcción del bien común. Es decir, los mandamientos no son dados nada más por una especie de ocio cósmico de un ser que solo quiere restringirnos, sino que en esos mandamientos debemos comprender el buen deseo de Dios para nuestro propio bien y libertad, y la mayor expresión de nuestra humanidad, o la mejor expresión de nuestra humanidad. De lo contrario, pudiéramos caer en algunas prácticas que más adelante voy a mencionar, pueden distanciarnos del propósito original de nuestro Señor. Por otro lado, todo mandamiento, según Jesús y según el testimonio bíblico, se resume en amar a Dios, el creador de todos, y amar al prójimo que ha sido creado. Esto es lo que mencioné anteriormente, cómo es que Jesús recuerda, vincula este temor a Dios, este temor reverencial a Dios, lo vincula con el amor también y el respeto y la valoración que el prójimo debe tener, algo que progresivamente la religión va perdiendo, y por tanto defender los derechos de Dios a veces olvidamos los derechos humanos y nos distanciamos del ser humano y sus propias necesidades. Solo como reflexión o como comentario, solo amando a Dios nosotros podemos amar a nuestros enemigos.
Para mí esto es muy importante porque tenemos la tendencia nosotros a amar a las personas que están más cercanos de nosotros, que es un amor supernatural, muy común, muy comprensible por lo demás. Pero Jesús establecía que el amor tiene que ir más allá de nuestras fronteras relacionales y afectivas de manera natural, y tiene que incluir a otras personas. Pero ese amor hacia otros no se logra a menos que aprendamos a amar a Dios también de una manera distinta desde la persona de Jesús de Nazaret. Por lo mismo, es probable que quien no ame a Dios termine solo amando a sus amigos. Y eso sería todo, ese sería su marco de referencia, ese sería su límite afectivo, su familia, sus amigos, sus hermanos, incluso las personas que le simpatizan, pero no ir más allá. Por lo mismo, una mala comprensión de la relación entre los mandamientos y el amor nos llevará al legalismo religioso y podrá incluso alejarnos de nuestro prójimo. En esto la iglesia tiene que repensar mucho su ministerio. Nosotros tenemos la sensación de que mientras más lejos estemos de aquellos que no son como nosotros, que no se comportan como nosotros, que no tienen el lenguaje de nosotros, que no escuchan la música que nosotros escuchamos o una serie de elementos, mientras más distantes nos mantengamos de ellos, menos influenciados podemos ser. Aunque esa reflexión tiene algo de coherencia, se distancia del proyecto de Jesús, que es precisamente estar cerca de los demás para poder iluminarlos, impregnarlos, influenciarlos más bien con la enseñanza de Jesús, con el Evangelio, con el buscar el bien común y todo aquello que envuelve el proyecto del reino de Dios. Mientras más lejanos estamos, menos influencia vamos a poder ser. Entonces, o escogemos acercarnos al ser humano con todo lo que el ser humano es, que también vive en nosotros, o bien nos alejamos a nombre de una religiosidad que al alejarse se vuelve cada día más irrelevante. En la parábola estamos hablando de 4 tipos de personas que pudieran existir, que están en el relato de la parábola, y aquí obviamente, tal como lo expliqué la semana pasada, estoy haciendo un acercamiento a los personajes, y la semana pasada cuando iniciamos esto comenzamos pensando en los que dañan, que es un grupo que comúnmente no está pensado en aquellos que se invisibilizan, que uno no los considera, y a veces por enfatizar mucho en lo religioso nos olvidamos de aquellos que producen algún tipo de daño. Bien, hablamos de los que dañan la semana pasada, y esta semana les quiero invitar a hablar de los que olvidan lo fundamental. El texto que voy a usar de la parábola es el siguiente. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y cuando lo vio pasó por el otro lado. Y asimismo un levita, cuando llegó cerca de aquel lugar y lo vio, pasó por el otro lado. Intenten acercarse al texto ahora un poco dentro de lo que hemos conversado. Personas que están vinculadas con la religión de su tiempo y con las leyes y las prácticas ceremoniales. Un sacerdote que en el contexto del tiempo de Jesús y todavía incluso se le otorga una proximidad a lo divino. Y un levita que está asociado a todas las cuestiones culticas, voy a decirlo de manera muy, muy sencilla, una especie de diácono en el día de hoy. Está muy cercano a las labores litúrgicas, que ayuda en la preparación de algunos utensilios y qué sé yo. En ese contexto, estas 2 personas, que no son los que provocaron el daño, los que dañaron fueron otros, pero está este hombre herido y estas 2 personas pasan de largo. Literalmente dice pasan por el otro lado, evaden un poco la realidad de este hombre que está sufriendo. Y yo quiero proponerles y que pensemos un poco en la siguiente pregunta: ¿por qué el sacerdote y el levita no ayudan al hombre herido? Desde la comodidad de nuestras casas podríamos emitir juicios de valores muy importantes, pero yo quiero ofrecerles un camino complementario. Quiero invitarles a que nos imaginemos siendo nosotros los sacerdotes y los levitas. ¿Y por qué tal vez
encontraríamos alguna justificación a este evadir la realidad, incluso si es necesario admitir una práctica reprochable, también la consideremos como una posible realidad en nosotros. Es decir, no estoy invitándoles a lanzarle piedras a estos personajes de la parábola, sino que a involucrarnos y a dialogar con el texto y a plasmar tal vez en esta lectura nuestra propia realidad, nuestra propia vivencia y nuestras propias tensiones en lo que significa comprender el Evangelio de Jesús. Pero repito, ¿por qué el sacerdote y el levita no ayudan al hombre herido? Quiero proponerles algunas alternativas, que algunas están en el texto, otras no están y se pueden deducir, y quiero invitarles a imaginar un poco aprovechando la figura de estos dos personajes. Una posibilidad, que la observo mucho en el día de hoy, es que ellos tenían prisa, no tenían tiempo para esto. A esto yo le denomino el problema de estar siempre ocupados, y coloco entre comillas, en cosas importantes. Muchos de nosotros, el mayor peligro que corremos en una sociedad que a veces cae en la indiferencia es tener agendas multiocupadas. Y recuerdo haber escuchado a personas que plantean: cuando veo mi agenda llena me siento como realizado, satisfecho. Siempre hay tiempo para otras cosas, pero que no siempre se involucran con personas. A veces esas cosas se involucran con cierto tipo de tareas que nosotros queremos alcanzar, objetivos, metas, logros, que pudiéramos anhelar legítimamente, pero que nos invitan a estar siempre deprisa. Uno de los efectos que tiene la experiencia del coronavirus en este tiempo es que nos obliga a detenernos un poco. Y de hecho los niveles de ansiedad que a veces experimentamos en nuestras casas es precisamente esta sensación de encierro por no poder seguir haciendo y estando en los lugares que estábamos visitando o realizando nuestros proyectos laborales, ministeriales, qué sé yo. Y este confinamiento como que nos oprime, nos reduce, porque no nos permite hacer todo lo que en algún momento estuvimos haciendo. ¿Por qué no ayudaron? Tal vez tenían prisa. Y yo creo que ahí, más que emitir un juicio de valor sobre ellos, deberíamos sentirnos plenamente reflejados. Y yo me he hecho esta pregunta: si tal vez la iglesia, o yo mismo como persona, incluso como pastor, de pronto no he vivido demasiado deprisa y he eludido el enfrentar el dolor de ciertas personas con las que me encuentro en el camino, porque no tengo tiempo. Una segunda opción, que también es muy legítima, es que tuvieron miedo. Si yo veo a un hombre medio muerto, semidesnudo, que tiene evidencias de haber sido agredido y asaltado, una reacción natural es que yo voy a pensar que tal vez los ladrones estén cerca. Entonces es posible que estos dos personajes, sacerdotes y levitas, hayan tenido miedo también de ser asaltados. Incluso pensaron que podía ser una trampa. Disculpe lo anecdótico de esta ilustración, pero es como la típica historia de una persona que hace dedo en el camino para algunas personas que van conduciendo. Entonces uno va y dice: bueno, ¿me detengo para llevar a esta persona o no habrá alguien escondido que me está preparando una trampa o no? Eso puede ser un miedo legítimo. Ahora, de esa anécdota, que es muy sencilla, lo que quiero proponerles es lo siguiente: ayudar a otras personas que están en dificultad levanta ciertos miedos en nosotros. Nos complica porque comenzamos a pensar: ¿no será esto una artimaña de alguien? ¿No estaré corriendo algún riesgo? Pero ese hombre estaba medio muerto. Y por muy legítimo que sean nuestros miedos, la pregunta es si justifican nuestra indiferencia. Y hay aquí un asunto de preguntas que yo quiero proponerles. Estas personas ven a este hombre herido, y el texto no lo dice, pero hay una pregunta que surge en su inconsciente y que también surge en nosotros. La primera pregunta se podría decir de esta manera, y en la pregunta uno coloca el énfasis: ¿qué me puede pasar si me involucro? Puede ser muy redundante como lo voy a decir. ¿Qué me puede pasar a mí si yo ayudo a este hombre que está semi-muerto, medio muerto? El enfoque de esa pregunta está en mi seguridad.
¿Qué me va a pasar a mí si yo me involucro en ayudar con algún tipo de donaciones para comprar alimentos para la gente que no va a tener? ¿Qué me va a pasar a mí si se contagia a mi vecino? ¿Qué me va a pasar a mí? El centro está en mi persona. Algo me podrá afectar, qué sé yo. Pero el énfasis sigue estando en qué me puede pasar a mí. La pregunta que uno debiera hacerse es la siguiente. ¿Qué le puede pasar a esta persona si yo no lo ayudo? Y me parece que esto es una pregunta que tiene más olor a fe cristiana. ¿Qué le puede pasar a él? ¿Qué le puede pasar a mi vecino si yo no lo ayudo? ¿Qué le puede pasar a esta persona? ¿Hasta dónde puede llegar su sufrimiento si yo no intervengo de alguna u otra manera? Preguntas distintas. Entonces, ¿por qué no lo ayudaron? Bueno, porque tenían mucha prisa, porque tenían miedo. Y hay otra posible razón que algunos exegetas han visto, que está en discusión, pero que pudiera tener su asidero, y es que estaban tan acostumbrados a leyes ceremoniales que no quisieron intervenir porque este hombre está medio muerto. Hay algunos que discuten por esta idea de que si van de subida o descendían de Jerusalén. Si descendían de Jerusalén, algunos pensarían, bueno, ya hicieron el rito, por lo tanto no tendrían problema en contaminarse. Pero la verdad es que uno está tan atento a ciertas reglas. Voy a suponer este ejercicio. Veo a una persona que está posiblemente contagiada y yo voy al hospital. Bueno, no lo ayudo porque si voy al hospital puedo llevar el virus. Si vengo de vuelta lo ayudo, bueno, tal vez no. Sencillamente porque también quiero mantener las mismas medidas de higiene y de protección para que no suceda algún riesgo de infección y yo lleve esta infección a mi casa. El asunto es que habían leyes ceremoniales muy estrictas frente a tocar un cadáver. Voy a leerles un texto del Antiguo Testamento en el libro de Números. Mire, como ejemplo nada más. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Es decir, aunque vinieran de haber hecho el oficio, igual tenían algún grado de impureza. Incluso habían leyes que decían que solo podía ser tocado por algún familiar el cadáver. Y ya sabemos que en el tiempo de Jesús, todo lo que significaba el contacto con gente enferma nada más era bastante rechazado, ya sea con leproso, una mujer que tenía flujo de sangre y qué sé yo, cuanto más un cadáver. Y el texto genera, yo creo, intencionalmente un problema. El hombre está medio muerto. No está muerto, está medio muerto, pero parece muerto. Por tanto, parece un cadáver. Y estas personas tienen que definir si hacen algo o no. Y este es uno de los problemas. Para este caso, para esta posibilidad, ya no solo por la agenda ocupada, no solo por el miedo que me hagan algo, sino por el cumplimiento de una ley ceremonial, está este problema. La ley ceremonial, tan arraigada en ellos, insisto, ya sea que vayan o vengan de haberla realizado, está tan arraigada en ellos que esa ley es un impedimento para que ellos ayuden en sus mentes. Hipócritamente o no. De hecho, Jesús en otro momento habla de otra ley, de las leyes de las ofrendas, cuando acusa a algunos fariseos que dicen, si tu padre necesita algún abrigo, tú le dices, mira, yo no te lo puedo dar porque esto es una ofrenda. La idea es corbán, dice el texto. No te lo puedo dar porque esto es una ofrenda a Dios y como tú no eres parte de esto, no te lo puedo entregar a ti. Esa hipocresía estaba muy establecida en algunos religiosos del tiempo de Jesús. Tengo la impresión que muchos de nosotros, conectados desde temprana edad con lo religioso, muchas veces no nos atrevemos a ser parte de la respuesta porque nuestra mirada religiosa de la vida nos distancia de otros seres humanos. Esto es lo que yo llamo cuando la religión está por sobre lo humano. Incluso, por ejemplo, hoy día cuando se plantea la posibilidad de abrir ciertos espacios litúrgicos, algunos templos,
para acoger a personas, lo primero que se piensa, no, pero si eso es para el culto, eso no es para la gente que está necesitada. Ni hablar de la posibilidad de pensar en los templos como albergues en caso de inundación. A veces no estamos muy abiertos porque hemos sacralizado tanto nuestro ministerio y hemos pensado tanto en esta idea de lo sagrado y litúrgico, lo ceremonial litúrgico, que hemos dejado de ver al ser humano, incluso al ser humano que está necesitado, no importa si es o no de nuestra fe. Este es un problema que yo observo en el día de hoy. Muchos creyentes, especialmente en el mundo evangélico, se sienten impedidos de ayudar porque sus conciencias, en donde predomina más lo religioso que lo compasivo, les impide acercarse a otro ser humano. Incluso damos explicaciones muy absurdas como, bueno, el Señor no lo protegió, están lejos de la gracia, y qué sé yo, tantas otras argumentos que levantamos. Este sacerdote y levita, por su apego a la lectura ceremonial del trabajo que realizaban, es altamente probable que no hayan ayudado porque la religión, el concepto religioso y ceremonial, pesaba mucho más fuerte en sus vidas. Amigos, tengamos cuidado de que nuestras creencias no nos alejen de las personas. Que nuestros ritos, legítimos o no nos alejen de las necesidades humanas. No sea que en nombre de muchos cultos que realizamos, veamos al ser humano que sufre y pasemos de largo. Incluso en personas de nuestra propia familia, en algunos casos. Cualquiera haya sido la razón, por problemas de leyes ceremoniales, por miedo o por agenda muy ocupada, el punto es el siguiente: un prójimo necesitado no fue ayudado. Y 2 religiosos pasaron y fueron indiferentes. Insisto, por cualquier razón que haya sido, por muy justificada que sea, el dolor de esa persona no generó ningún cambio en su agenda. Observo en el día de hoy y en todo tiempo que un peligro social permanente es la falta de involucramiento para buscar respuestas satisfactorias y que nos ayuden a construir una sociedad más justa, más solidaria, más compasiva. Hermanos, amigos, todos tenemos buenas razones, entre comillas, para no involucrarnos. Todos tenemos buenas justificaciones y nos convencemos con mucha facilidad. Solo digo que con tantas buenas razones es muy difícil cambiar y modificar en algo el entorno en el que vivimos. Dentro de esas buenas razones están las agendas ocupadas, la seguridad personal, el bienestar merecido, no merecemos un descanso, decimos. O por último, no lo hicimos nosotros, es problema del gobierno, qué sé yo. Todos tenemos buenas razones para no involucrarnos. Solo diré que con esas buenas razones, entre comillas, ¿no? Estoy usando una ironía, con esas buenas razones no estaremos viviendo el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es la buena noticia de Dios, o dicho de otra manera, la buena noticia es que Dios se involucra, que Dios no pasa de largo. Dios no es sordo, ni mudo, ni ciego a los dolores humanos. Y busca personas dispuestas para curar a los heridos y no solo condenar a los bandidos, que es algo que yo observo mucho en el día de hoy. Escucho mucha gente contestataria que solo intenta condenar a los bandidos, pero siguen pasando de largo frente al dolor que les rodea. Es fácil condenar a los bandidos. El llamado, en este caso de la parábola, es a curar a los heridos, a abrigar a los que están en dolor en este momento. Sabremos en algún momento quiénes son los responsables. Es probable que nosotros no hayamos sido responsables de la causa de su dolor, pero sí podemos ser responsables de que ese dolor permanezca, porque no intervenimos. Frente a esto, solo quiero dejar algunas propuestas pastorales finales para ir concluyendo. Les sugiero, primero,
Organiza tu vida en torno a lo fundamental. Dale una vuelta a tu agenda, a tu presupuesto. Mateo 16:26 dice, en palabras de Jesús, pues ¿qué provecho obtiene un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Hazte esta pregunta. Y mira, una sugerencia didáctica. Hazte esta pregunta de esta manera. ¿De qué sirve ganar tal cosa que está en tu mente, en tu proyecto, pero perder esto? Por ejemplo, ¿de qué sirve ganar otro posgrado y perder tiempo con tu padre que pronto va a partir? ¿De qué sirve ganar un aumento para tener otro vehículo y perder la capacidad de pasar tiempo de calidad con tu familia? Estás ganando algo, perdiendo algo tal vez más importante. Jesús lo dijo así. ¿De qué sirve ganar el mundo entero, pero perder tu mundo interior, perder tu alma, lo fundamental? Quiero pedirles, invitarles a que organicemos nuestra vida en torno a lo fundamental como primera recomendación. Segundo, quiero pedirles que extiendan su amor a otros, no solo a los suyos. Es fácil amar a los suyos. Incluso les tenemos paciencia que en absoluto tendríamos con otras personas. Pero extiende tu amor. Jesús dijo, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay para eso? Si eso incluso lo hacen algunos animales, ¿qué recompensa hay sobre esa idea? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, dice. No marcamos ninguna diferencia. Les invito a extender tu amor a otras personas. A hacer una llamada de vez en cuando al que piense distinto a ti. Incluso escuchar a alguien que piense distinto a ti de vez en cuando para incorporarlo a tu manera de pensar en algún sentido, o para tenerlo presente al menos. Pero extiende tu amor, extiende tu ayuda, no solo a los que son tuyos, sino a los que son prójimos, a los que están cerca de ti, que por alguna razón providencial están en el camino de tu vida. Atrévete a amar a otros también. Una tercera sugerencia es que tu fe consiste en amar a Dios a través del prójimo. Jesús dijo, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Mateo 25. Cuando lo hicieron a ellos, me lo hicieron a mí. Ama a Dios a través del prójimo. Hermano, hermana, cambia tu manera de pensar con respecto a esto. No nos engañemos con nuestras hermosas liturgias y hermosos cánticos. En el texto bíblico tenemos algunos reclamos divinos diciendo, estoy harto de vuestros sacrificios. Aprended lo que significa misericordia quiere, no sacrificio. Me cansaron sus ofrendas. Yo eso lo podría decir hoy día. Me cansaron sus canciones nuevas. Me cansaron todas estas aplicaciones novedosas que solo entretienen, que pueden ser muy bonitas, pero estoy aburrido de estas cosas. Yo quiero misericordia, diría el Señor. No tantas reuniones, quiero misericordia. Gente caminando, abrazando, acogiendo, en el mejor sentido de la expresión. No me saquen de contexto en que podemos hacerlo. No estoy diciendo que saquen a abrazar a todas las personas para contagiarse. Digo, seamos respuesta para otras personas de distintas maneras y revisemos ¿en qué consiste amar a Dios? Amar a Dios no consiste en ir a un templo a entonar unas inspiradoras alabanzas, escuchar una reflexión interesante y entregar algún aporte económico. Se ama a Dios a través del prójimo. No digo que eso no esté bien. Eso puede ayudarnos a renovar nuestra fuerza y dar testimonio a nuestra fe. Pero nuestro servicio está durante la semana. Que tu fe, hermanos, consiste en amar a Dios a través del prójimo y no como estos sacerdotes y levitas que fueron indiferentes. Y por último, pide perdón si has sido indiferente o si eres indiferente. Un sacerdote lo vio, pasó por el otro lado. Un levita lo vio y pasó por el otro lado. Tenemos que pedir perdón por eso. Y en el pedir perdón, no solo para sentirnos mejor de la culpa, sino pedir que el Señor ilumine nuestras conciencias, para ir viendo a aquellos que otros no ven o que nosotros no hemos visto. Y te pido, no te levantes a juzgar a los otros levitas y sacerdotes que hay en nuestros caminos y que tal vez son indiferentes. Parte por ti, yo partiré por mí. De ver de qué manera
podemos intervenir para curar las heridas de otras personas. Hoy hablamos acerca de aquellos que dejan de ver lo fundamental, porque sus mentes han sido confundidas con una linda religión, pero han dejado de ver a Dios en el prójimo. Un desafío para este tiempo de confinamiento, de pandemia, pero sin duda que puede ser renovador si hacemos los cambios necesarios para implementar en nuestra vida diaria las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Les invito a orar y luego escucharemos una canción para terminar este servicio. Señor, ayúdanos a revisar lo fundamental de nuestras vidas. Ayúdanos a mirar de manera diferente lo que significa amarte a ti. Líbranos de caer en la indiferencia, en el pasar de largo, incluso con algunos seres queridos. Ayúdanos, Señor, a invertir nuestra vida y tiempo en personas y ser parte de la respuesta. Ayúdame, Señor, a volver a esto que es fundamental y a que tu iglesia pueda ser parte de la respuesta a la situación que estamos viviendo en el día de hoy. Danos la alegría de curar las heridas de otras personas. Está bien que hay gente que hace daño. Ya hizo mucho daño. Yo no quiero que ese daño permanezca porque sencillamente hemos decidido pasar de largo. Ayúdanos a cambiar nuestras vidas con tu ayuda y desde ese cambio personal modifiquemos algo en nuestro entorno. Tu iglesia, tus hijos, estamos en tus manos para que tú nos uses para tu gloria y para amar y bendecir a nuestro prójimo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción.